en esta tarde de miércoles y sobre todo para hablar de este tema tan interesante que nos reúne hoy. Soy Jaime Marín, director de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes, y en nombre de la Facultad de Administración y de nuestra universidad les damos la más cordial bienvenida a este webinar llamado Hacer Estrategia Hoy, Nuevos Paradigmas, un escenario en el que queremos compartir, conocer, e interactuar con ustedes para hablar de esos elementos, de esas prioridades, de esas características que tiene hacer estrategia hoy. Esta es una invitación que hacemos desde nuestro programa de alta gerencia internacional, que más adelante vamos a tener la oportunidad de conocerlo. Y quien va a liderar esta sesión es Carlos Telles. Él es consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo, con más de 20 años en experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en diferentes organizaciones. También hace parte de diversas juntas directivas en compañías de diferentes sectores hace más de 15 años. Adicional a ser profesor de nuestra facultad, también es conferencista, escritor, columnista del diario Portafolio, que también los invito a consultarlo semanalmente con unas columnas muy interesantes. Tiene un MBA de Kellogg School of Management, también cuenta con maestría en Economía y Filosofía y es candidato al doctorado en Administración del Instituto de Empresa. Carlos, asimismo, hace parte del cuerpo de profesores del programa de alta gerencia internacional y de juntas directivas de Executive Education, así que es un gusto y un honor tenerlo acá. Y antes de darle la palabra y la bienvenida oficial, contarles la dinámica de este espacio. Ustedes vamos a tener de mano de Carlos una conversación de unos 35 minutos aproximadamente. Posterior a ello, vamos a tener una breve presentación de nuestro programa de alta gerencia internacional, y mientras este espacio lo que queremos es que ustedes nos envíen muchas preguntas, algunas de ellas las responderemos hacia el cierre de este encuentro para que todos tengamos las reglas de juego claras. También los invitamos a mantener los micrófonos en silencio durante esta intervención, y durante este espacio queda abierto el chat para que puedan ir haciendo comentarios, también puedan ir haciendo sus preguntas e inquietudes. Como les reiteramos, vamos a leer algunas de ellas al final de este espacio. Con esa introducción, le doy la palabra a Carlos. Carlos, gracias por aceptar esta invitación, por traernos este tema tan relevante y, como muchas personas lo dijeron en la convocatoria, supremamente coyuntural y prioritario para los altos directivos y los gerentes que están pensando en 2022. Gracias, Carlos, y adelante. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan esta noche. Muchas gracias a la Facultad de Administración, a su equipo, Jaime, del área de Educación Ejecutiva, y este programa tan especial del cual tengo el privilegio de ser parte del equipo académico, que es Alta Gerencia Internacional. Básicamente, esta invitación es hablar de un tema que de alguna manera nos ocupa y tal vez por esta época del año se vuelve un poco más álgido, y es darle una mirada a la estrategia y hablar de temas relacionados con la formulación de la estrategia y también con su ejecución. Lo primero que quiero es alinear un poco el concepto para que, dentro de las muchas definiciones que hay, más de 100 publicadas en los medios académicos acerca de qué es estrategia, contarles desde qué perspectiva la veo. Básicamente, para mí, estrategia, adoptando esta definición de un profesor de MIT que es Don Sul, es la definición de aquello que queremos lograr y cómo vamos a lograrlo. Y básicamente allí de lo que estamos hablando es de una palabra clave, que es hacer escogencias. Hay muchas palabras en estrategia, pero insisto siempre en estos webinars, del cual ya en la pandemia está al verse el tercero o cuarto, que hacer estrategia es escoger, y que por eso sabemos que estamos haciendo estrategia cuando tenemos claro qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y esta definición, que acuñé de alguna manera desde lo que considero que es el ejercicio de hacer estrategia, es básicamente el proceso de pensamiento estratégico, que consiste en imaginar el futuro desde lo que vemos en el entorno y desde lo que somos nosotros hoy, para tomar decisiones en el presente, bien sea para darle forma a ese futuro o para adaptarnos exitosamente a posibles versiones de ese futuro que anticipamos. Hacer estrategia hoy, obviamente, y con todo lo que nos ha pasado en el último año y medio, casi 2 años, en este fenómeno humano que hemos llamado pandemia, también considero que ha tenido ajustes, precisamente
en estos casi 20 meses ya que vamos a cumplir en toda esta experiencia, he tenido el privilegio de acompañar ejercicios de direccionamiento estratégico en algo más de 30 compañías, ejercicios cortos, otros más extensos. Y lo que voy a compartirles es la síntesis de lo que considero son las nuevas, mejores prácticas para hacer estrategia ante la realidad que tenemos hoy, que se empieza a parecer un poco a la que tuvimos, pero que muchas cosas realmente sabemos que han cambiado. El primer paradigma de los que les voy a hablar básicamente es este, y el encabezado siempre será el mismo. Las nuevas buenas prácticas para hacer estrategia hoy están fundadas en paradigmas que migraron desde Asia. Considero que los paradigmas migraron desde la disciplina metodológica hacia la lógica estratégica. No es garantía para hacer buena estrategia hoy utilizar metodologías o ser muy rígidos en los esquemas. Realmente lo más importante que debemos valorar hoy cuando hagamos estrategia es la lógica. Y en ese sentido voy a hacerles varias recomendaciones literarias. Esta es la primera. Este es un libro maravilloso del año 2021 que se llama Making Great Strategy, de dos profesores de la Universidad de Stanford, publicado por la Escuela de Negocios de Columbia del año 21, insisto, donde básicamente explican por qué eso y más en este escenario se vuelve clave. Entonces, primero, buena práctica para hacer estrategia, más que las metodologías, más que los formatos, más que las herramientas que usen, es asegurarse de que la estrategia que estamos planteando tenga una lógica clara. Segundo, pasamos de ejercicios muy extensos, supremamente tediosos, que duraban meses, a conversaciones robustas, que básicamente defino por robusto conversaciones que tienen fondo, sustancia, pero sobre todo conversaciones con un propósito claro. Por eso mi sugerencia hoy para hacer estrategia es, antes de empezar la conversación, preguntarse qué necesitamos resolver o qué decisión o escogencia necesitamos hacer. Realmente esa es una forma más práctica hoy de abordar esa conversación estratégica, donde habrá compañías y organizaciones que necesitan ejercicios muy robustos, pero hoy en día el pragmatismo de hacer estrategia es más el de conversaciones robustas en los términos en los que acabo de definirla. Pasamos de unos ejercicios de planeación esporádica, donde nos reuníamos una vez al año y hacíamos un retiro de 3 días, a unas conversaciones permanentes sobre la estrategia. Y no porque la tengamos que cambiar permanentemente, pero de alguna manera porque sí se volvió mucho más crítico andar vigilando que la pertinencia de la estrategia que estamos ejecutando siga viva. ¿Cuáles son razones para abordar un cambio de estrategia? Un cambio en el entorno, un cambio en las circunstancias, un cambio de alguna manera en la propia compañía. Por ejemplo, en las compañías que entraron en dificultades financieras, o al contrario, las que se vieron muy favorecidas por la pandemia, tuvieron que sentarse a replantear su estrategia, bien porque algunas oportunidades se cerraron y los recursos se agotaron, o bien porque muchas nuevas oportunidades se abrieron. O sea que la conversación estratégica hoy es un nuevo paradigma, ya no es algo esporádico, es más bien algo permanente. Pasamos de hablar de las predicciones imperfectas hacia una experimentación adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Todos los seres humanos hemos tenido siempre una obsesión por el futuro, por tratar de predecir. Y aquí hay una primera reflexión. Hacer estrategia o buena estrategia no se trata de predecir el futuro. Se trata de alguna manera de hacer escogencias que nos permitan abordar ese futuro que nos imaginamos en algunas versiones y que nos permita además adaptarnos a esos cambios que anticipamos que podrían suceder. Y en ese sentido, hacer predicciones hoy es más difícil. Acuérdense que podemos tener mucha información, pero toda la información que tenemos tiene una característica particular. Toda es del pasado. Y el poder predictivo del pasado respecto al futuro, ante la coyuntura que hemos vivido, ha disminuido. Claro que hay que seguir analizando información, pero sin pretender que vamos a poder hacer unas grandes predicciones con precisión. Por eso, para algunas decisiones estratégicas, vamos a tener que optar por la experimentación. Y ahí les quiero recomendar un libro también bastante bueno de estrategia. Esto lo hago porque siempre me preguntan, bueno, Carlos, ¿qué está leyendo? ¿Qué nos recomienda leer? Este libro de dos profesores de, vamos a ver que ahí lo enfoque la cámara, uno de, yo creo que es el color del libro, se llama Discovery Driven Growth, de dos profesores de Wharton, el profesor Macmillan y Rita Gunther McGraw, que es de alguna manera la gurú de estrategia hoy en la Universidad de Columbia, del año 2009, pero muy vigente hoy.
cómo escoger esas oportunidades para experimentar y para ganar información construida en el terreno, información de esa que del pasado hoy no tenemos disponible. Otro de esos paradigmas importantes es el de la visión del futuro. Antes, cuando vivíamos en cierta estabilidad, veíamos el futuro de manera lineal y de alguna forma había una inercia, incluso en la forma de hacer los presupuestos y de mirar los crecimientos de los mercados. Hoy de alguna forma es más difícil pensar que esa forma de hacer estrategia sea la adecuada. Y ahí les quiero recomendar, para los que han oído hablar de planeación por escenarios, a mí no me van a oír hablar de planeación estratégica. Yo creo que la estrategia es un marco de referencia de escogencias que hacemos. Planes es lo que hacemos para ejecutar la estrategia, pero la estrategia no es un plan. Y eso nos lo probó la pandemia además, ¿no? Que las empresas cuya estrategia era su plan, cuando se quedaron sin plan, se quedaron sin estrategia. No habían hecho estrategia y no habían hecho escogencias. Igual, volviendo al punto, para ver futuros escenarios posibles, este es un libro que les puede interesar también, se llama Strategic Reframing, escrito por Rafael Ramírez y Angela Wilkinson. Rafael Ramírez es un mexicano, hoy el líder de todo este tema de estrategia por escenarios en la Universidad de Oxford, en la Escuela de Negocios Said, y de alguna manera es una autoridad mundial hoy en este asunto. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que de alguna manera tenemos que pensar que los escenarios pueden ser distintos. Aquí tengo precisamente, y perdón, lo acerco porque olvidé hacerlo ahorita para preparar la presentación, el diario Portafolio de hoy, del que nos hablaba Jaime. Y fíjense la portada. Crisis de los contenedores es una tormenta perfecta, dicen las navieras. Entonces hay gente que nos dice que la crisis de los contenedores va a durar 1 año, 2 años, hay quienes que dicen que va a durar más. Ahí hay una posibilidad de pensar en escenarios si ese tema es crítico para su estrategia del año entrante. ¿Qué pasa si esto dura 1 año? ¿Qué pasa si dura 2 o 3? Y esas son escogencias que de alguna manera reflejan esa forma de pensar no lineal, sino por escenarios. ¿Dónde estaría la pérdida de tiempo mayor en una conversación de estas? Ponerse a discutir para llegar a un acuerdo de cuándo se va a acabar la crisis de los contenedores, porque por más acuerdo que logren en sus conversaciones, no necesariamente eso es lo que va a suceder. Otro de los paradigmas que hemos cambiado es este. Y aquí quiero hacer claridad sobre lo siguiente. No estoy planteando esto como prescripciones, como consejos, como el deber ser, como lo aplicable a todas las compañías. Estas son más reflexiones desde la práctica, desde el hacer estrategia, desde las juntas directivas en las que participo, las empresas a las que asesoro, el intercambio intelectual con profesores de la facultad, participar en conversaciones como las que tenemos en programas como este, de alta gerencia internacional con participantes de primer nivel y mucha experiencia, es lo que observo para que algunas de estas ideas, y creo que ese sería el éxito de este webinar, generen en ustedes inquietud, curiosidad, resuenen para que en sus conversaciones estratégicas con mires al año entrante, algunas de estas ideas ocupen esos puntos ciegos, llamen la atención para hacer una reflexión en ese sentido y de alguna forma, lo más importante, darles mucha tranquilidad sobre 2 cosas. Primero, hacer estrategia hoy es más difícil. No se preocupen, a todos nos pasa. Pero 2, tenemos que volvernos más prácticos haciendo estrategia. Es muy difícil hacer estrategia hoy como lo solíamos hacer antes de este fenómeno que vivimos. Entonces, ¿a qué voy con el tema de la innovación interna y externa? Muchas compañías ya lo hacen. Innovan conectados a sistemas de innovación y a un ecosistema abierto, donde simplemente van incorporando competencias, recursos. Otras se quedaron en la idea de que ellas van a hacerlo todo desde adentro. El cambio de paradigma para aquellas organizaciones y empresas que no lo han hecho es a la apertura, a de alguna manera acelerar este proceso de innovación a raíz de todo lo que ha pasado y de toda la dinámica de innovación que ha generado esto que hemos llamado pandemia. O sea que en ese orden de ideas, la invitación como buena práctica para el tema de abordar la innovación en sus compañías es que si no es un proceso abierto hoy, donde hay comunicación con el ecosistema, es buena práctica hoy abrirlo para no quedarse rezagado de todo lo que está pasando en el entorno en el que sus organizaciones se mueven. Otro paradigma es este, y yo básicamente lo denomino que pasamos del crecimiento orgánico, de simplemente crecer desde adentro, a acelerar el crecimiento de manera colaborativa. ¿Y a qué se refiere eso? A 2 cosas claves dentro de muchas posibles. Una, es un muy buen momento para hacer alianzas.
muchas empresas, o por necesidad, o porque quieren aprovechar una oportunidad y necesitan un aliado, porque de alguna manera están construyendo un nuevo modelo de negocio y necesitan competencias de otras empresas, están dispuestas a hacer alianzas. Entonces, este es un muy buen momento para que cuando estén pensando en su estrategia del 2022, no dejen de hacerse esta pregunta. ¿Qué aliados necesito o qué empresas potencialmente, incluso entre mis proveedores, mis clientes, también competidores o colegas de industria estarían dispuestos a hacer una alianza? Ha sido tal la disrupción que hemos vivido y el impacto que hemos vivido como humanidad y en el ámbito empresarial que muchas cosas que antes no se podía hacer, ahora es posible hacer. Y segundo tema al que me refiero acá, es un muy buen momento para explorar como forma de crecimiento las adquisiciones. Hay muchas empresas hoy por distintas circunstancias, algunas económicas, otras estratégicas, otras simplemente temas de sus accionistas, por las razones que sean, que dadas las circunstancias que vivieron, están hoy dispuestas a ceder la propiedad de sus empresas, de manera parcial o total. Así que esa es otra buena pregunta estratégica para estos tiempos. Si quiero crecer de manera inorgánica, ¿cuáles serían esas empresas que podrían ser objetivo para una eventual adquisición? Incluso, se lo digo a mis clientes siempre, no solo pensemos que podemos adquirir a otra empresa, hagámonos en nuestra estrategia una pregunta. Nosotros, ¿para quién seríamos atractivos en caso de que nos quisiéramos adquirir? ¿Qué deberíamos hacer en esta empresa para prepararla también como parte de la estrategia para una eventual adquisición? Porque puede haber un mejor dueño de esta empresa que nosotros que somos los dueños hoy. Otro paradigma es este, y esto es crítico. La aceleración que ha tenido el mundo en razón a todo lo que pasó, y hablo de aceleración en algunas tendencias que ya observábamos, de hecho cuando nos damos cuenta que son tendencias ya es tarde, de alguna manera se aceleraron. Y muchas de esas tendencias, la aplicación de tecnología o la incorporación de tecnología, por ejemplo, en algunas industrias, hace que necesitemos muy rápido tener el talento disponible. Y en muchas empresas lo que nos encontramos por temas culturales, por convicción, es que queremos que el talento crezca dentro de la empresa, que las personas se vayan desarrollando y que vayan adquiriendo competencias. Hoy, como factor clave para ejecutar la estrategia, se vuelve crítico tener muy rápido las competencias y tenerlas ya maduras, es decir, la competencia con su respectiva práctica, es decir, la competencia con experiencia. Y ahí es donde se vuelve clave atraer el talento correcto. Y hay dos consideraciones allí. Primero, hay muchas personas, y ustedes lo saben, en las noticias sale periódicamente, que se han cuestionado mucho si deben seguir viviendo la vida profesional que tienen y están dispuestas a cambiar de norte, a cambiar de organización, a cambiar de industria. O sea, hoy hay una propensión del talento, no generalizada, pero por lo menos en Estados Unidos en la última encuesta 70% de las personas dijeron que estaban más o menos incómodas en su trabajo actual, que podrían ser objeto de atracción para nuestras empresas. Y segundo, un tema que de alguna manera es clave, culturalmente en algunas de estas empresas que privilegian el talento interno, la llegada de talento interno, de talento externo, les genera retos supremamente grandes. Y la cultura de la organización opera como una centrífuga que expulsa a esas personas que quieren entrar a la cultura de la organización. Y ahí nos perdemos de diversidad y de competencias que llegan a ser aplicables de inmediato. Entonces, esa es otra invitación, a que apreciemos la llegada del nuevo talento, a que consideremos, obviamente, traer talento ya preparado de otras organizaciones, cuidando el talento que ya tenemos, pero entendiendo que la aceleración del proceso de las competencias nos obliga a veces a traer las personas correctas que tienen ya la experiencia que necesitamos. Y aquí viene una reflexión para quienes son ejecutivos o para quienes tienen la responsabilidad de desarrollar el talento y las capacidades en el talento en las organizaciones. Habitualmente, y yo creo que hasta antes de la pandemia era tal vez el esquema dominante, la carrera profesional de las personas era incremental. Había una especie de ruta ya trazada que las personas de manera natural seguían. Mi sugerencia hoy es que así como las empresas hacen migración en su estrategia, así debe migrar su estrategia profesional dentro de la empresa. Es decir, no nos deberíamos quedar en la inercia de que la carrera la define la empresa y por eso
hablo del crecimiento deliberado, si somos parte de una organización, preguntémonos en dónde debo crecer de manera deliberada para ocupar esos espacios, para atender esas necesidades en la nueva estrategia de la empresa. No esperemos simplemente a seguir el camino incremental. Y para las personas que forman el talento, sí que se vuelve crítico hoy el entendimiento claro de la estrategia para hacer esa inversión en formación, realmente en capacidades y competencias que sean pertinentes. Es decir, la inercia de la formación y la inercia del desarrollo de carrera, creo que ante la pérdida de la inercia de la dinámica de las empresas y las organizaciones, también se perdió en cuanto a la gestión del talento y a la definición de nuestra carrera profesional. Por eso la oportunidad de ese crecimiento deliberado. Este tema es clave y es toda esta conversación en la que hemos estado en las empresas de transformación digital, que en ocasiones se queda en eso. ¿Cómo nos volvemos digitales? ¿Cómo traemos tecnología para seguir haciendo lo mismo, pero con digitalidad y con tecnología? Y olvidamos a veces la posibilidad de realmente crear modelos de negocios que sean nativos tecnológicos. Un caso muy simple de una empresa colombiana muy reconocida en el gremio del transporte terrestre. Contrataron una firma especializada en temas de transformación digital y cuando estaban en ese estudio apareció una gran pregunta y dijeron, bueno, una de las disrupciones que nos pueden suceder tiene que ver con el Uber del transporte de carga, por llamarlo de alguna manera. Y en ese orden de ideas, estos expertos en tecnología les dijeron, bueno, pues no esperemos a que eso suceda. ¿Por qué no pensamos y nosotros lo creamos y trascendemos la conversación de simplemente inyectarle tecnología a lo que ya tenemos para que conversemos de modelos de negocio nativos tecnológicos? Y nació una iniciativa que ya hizo su primera ronda de capital y lo levantó para un piloto en México, que es básicamente el Uber del transporte de carga. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de tecnología en este nuevo mundo y cuando estemos haciendo estrategia, vale la pena, y esto no es para todas las industrias, por eso digo que esto ni es prescriptivo, ni es una recomendación para absolutamente todas las empresas, pero habrá algunas a las que esto les haga sentido. Vale la pena que no nos quedemos en la palabra transformación, sino que trascendamos al tema de mentalidad tecnológica. Y aquí les doy otro ejemplo. Nequi, el banco digital de Grupo Bancolombia, ya tiene más de 10 millones de clientes. Y algunos dicen, bueno, son la vieja banca, los bancos del pasado. No, en el 2020, vamos a ver la cifra consolidada del 2021, que va a ser seguramente superior. En el 2020, el 70% de las operaciones de Grupo Bancolombia fueron digitales. Entonces, realmente han hecho un muy buen trabajo en digitalizar la banca tradicional y en tener mentalidad tecnológica para un negocio nativo tecnológico como es su banca de Nequi, que es bastante exitosa. Pasamos de una época en la que vivíamos obsesionados por la disrupción hacia la mentalidad emprendedora. Acabo de contarles el ejemplo de esta empresa en el mundo del transporte. Y ahí quiero recomendarles, para los que estén interesados, este libro del 2019 de Rita Magro, que se llama Seeing Around Corners. Y en este libro, que es el más reciente de esta autora, repito, es hoy una de las mentes más reconocidas en el mundo de la estrategia, profesora de la Universidad de Columbia, lo que nos dice es que de alguna manera, cuando vemos que ya una tendencia se materializa, llegamos tarde, pero hay forma de empezar a ver las señales débiles para ver hacia dónde podrían moverse las industrias. Y ahí es donde ella plantea, que me parece que es un tema interesante, que aparecen esas oportunidades de emprender desde adentro. Es, ¿qué podemos hacer nosotros para dos cosas claves que con esta pandemia y en la forma de hacer estrategia hoy se volvieron críticas? Uno, diversificar nuestros negocios, y lo vamos a ver ahora. Algunas empresas, la pandemia las arrastró hacia el éxito, a otras las arrastró hacia las dificultades, y esa falta de diversificación pudo haber tenido un costo. Y el otro tema es el emprendimiento desde adentro. Una de las cosas que creo que hoy está más viva en las empresas es ese espíritu emprendedor que de alguna manera se había perdido. Nos volvimos otra vez creativos, a buscar oportunidades, a resolver dificultades. Creo que eso se despertó de nuevo en muchas compañías, en decir, bueno, salgamos de esta inercia que también incluye cultivar esa mentalidad emprendedora al interior de las empresas. Y viene este paradigma que lo acabo de mencionar. La estrategia habitualmente, y ustedes van a oír eso de alguna forma en la
manera de hacer estrategia que teníamos antes, era la importancia de enfocarse, la importancia de concentrarse, la importancia de diferenciarse. Y aquí viene un paradigma que creo que se ha roto para varias empresas en un ambiente como por ejemplo el de Estados Unidos, donde la diversificación, y hay estudios financieros sobre eso, era castigada. Es decir, si una empresa estaba diversificada de manera muy amplia o hacía una adquisición de diversificación y estaba listada en la bolsa, inmediatamente le castigaban el precio de la acción, porque sabían que diversificación es sinónimo de complejidad en muchos sentidos, y más si era una adquisición. Pero hoy, de alguna manera, ese tema de la diversificación lo que ha mostrado es que le ha dado mucha más seguridad a las organizaciones, diversificación en sus geografías, diversificación en sus productos, en sus mercados. ¿Para qué? Para poder abordar situaciones tan extremas como la que acabamos de vivir. No sabemos si tendremos otra pandemia o algo parecido en el corto plazo, pero esta es una pregunta estratégica clave. Los negocios, el portafolio de negocios, productos, geografías que tenemos hoy, estaría en capacidad de defendernos, de ayudarnos a sostener si tenemos otra situación como esta. Y por eso el tema de concentración hoy es algo que deberíamos ver con ojo crítico cuando estemos en esas conversaciones estratégicas. Esto es clave y es de los temas que más me parece que han sido valiosos durante la pandemia, y es que la cultura de las organizaciones fue o un pilar que las ayudó a navegar esta dificultad o ha sido realmente uno de los lastres que las ha llevado a un fracaso. La cultura es la forma de hacer las cosas en las organizaciones, esos hábitos colectivos, lo que llaman en inglés el common glue, ese pegante que nos une, esa mentalidad que compartimos, a veces deliberada o no. La cultura siempre está, y no hay culturas buenas o malas, hay culturas alineadas o desalineadas con la estrategia. Hoy es un buen momento para que cuando hablen de estrategia, hablen de cuáles son los rasgos más pertinentes en la cultura para ejecutar esa estrategia. Y si han tenido que hacer cambios estratégicos, deben mirar la cultura, a ver si la cultura que ya tienen hoy, ahí está, hayan hecho un trabajo deliberado o no por hacerla, ella ahí está. Si esa cultura es la mejor compañera de viaje para esa estrategia, sea que la hayan mantenido o que la hayan ajustado. En ese sentido, hay muchos temas de cultura, hay expertos extraordinarios en el asunto. Hay un librito que leí que me encantó sobre el tema de cultura que se llama The Culture Code. A ver si ahí la cámara lo toma bien. Y es un libro del año 2018, muy práctico sobre el tema de gestión de cultura en las organizaciones, que debe ser mucho más simple de lo que nos imaginamos. Hagamos un diagnóstico de la cultura que tenemos. Primero, mejor, definamos la estrategia, definamos los rasgos de cultura que necesitamos para ejecutar esa estrategia, vayamos a medir la cultura hoy, incluyendo los rasgos deseados, y escojamos, luego de que miremos cómo están los rasgos deseados, 2 o 3 críticos en los cuales vamos a trabajar para desarrollar la cultura que queremos. En síntesis, ese es el mensaje de libros como estos de gestión de la cultura bastante aplicados. Pasamos de andarle prometiendo valor a los clientes a la necesidad real de entregar valor tangible. Antes prometíamos muchísimas cosas y eso está bien, era la forma de conversar. Hoy tenemos que ser mucho más inteligentes con los clientes en cuanto a lo que les prometemos, porque hoy tenemos clientes mucho más informados, más curiosos, que se han visto obligados a probar cosas que de otra manera no hubiesen probado, algunos con unas restricciones de presupuesto que los obligan a ser más creativos, y por eso necesitamos afinar las propuestas de valor. 4 cosas que les recomiendo en la práctica, que es, digamos, el idioma desde el cual quienes participan en este programa, han participado o van a participar, saben que hablamos los profesores que estamos aquí. Nos gusta el rigor académico, pero nos fascina la pertinencia práctica. 4 temas para revisar en sus propuestas de valor, es decir, en aquello que hacemos para generarle valor a los clientes y tener derecho a capturar valor. Primero, de la propuesta de valor que tenemos hoy, que se ha vuelto más relevante para los clientes. No todo es igual de importante, y con la pandemia hubo hábitos que cambiaron y hubo cosas en las personas que se volvieron más deseables que otras. ¿Qué se ha vuelto crítico en esa propuesta de valor? 2, ¿qué perdió relevancia? ¿Qué cosas los clientes hoy, si las hacemos por ellos, realmente no las valoran mucho? Inclusive sustituyeron esos elementos de la propuesta de valor de otra manera. 3, ¿qué cosas le faltan a nuestra propuesta de valor? No nos quedemos con la idea
de que la propuesta de valor de antes de la pandemia necesariamente se puede replicar hoy. En algunos casos sí, pero háganse al menos esa pregunta cuando estén mirando su estrategia hacia adelante. Y 3, muy crítico, ¿qué cosas de la propuesta de valor hoy no hacemos bien? Si son cosas críticas para los clientes, ahí tienen ustedes una prioridad de gestión clave para el corto plazo. Si eso que no hacemos bien son cosas que al cliente no le importan, hagan estrategia, hagan escogencias, dejen de hacerlas. Con eso no generan grietas y ruidos en la relación con el cliente y dejan de gastar e invertir tiempo en cosas que al cliente no le interesan. Pasamos de hablar mucho del éxito cuantitativo de la estrategia, que por supuesto necesitamos que la estrategia entregue resultados, a buscar también desde la estrategia ese reconocimiento a la organización desde el propósito. Propósito es esa razón de existir de nuestra organización, que nos despertamos todos los días, cuál es el impacto que queremos generar en la comunidad, qué deja de suceder si desaparecemos. Y esto con la pandemia se volvió mucho más crítico, donde necesitamos que las personas, tanto de la organización como nuestros clientes y quienes nos rodean, nuestras partes interesadas, entiendan, en medio de una dificultad como estas, cuál es nuestra razón de existir y por qué nos merecemos la que denominamos licencia social para seguir haciendo parte de la comunidad. Y aquí les quiero recomendar un libro, es tal vez de lo mejor que me he leído en este sentido este año, es del 2021, este libro salió hace muy poco, se llama El corazón de los negocios, The Heart of Business, de Hubert Joly, publicado por Harvard Business Review. Hubert Joly fue el CEO de Best Buy, una compañía que algunos de ustedes conocen en Estados Unidos, que estuvo al borde de la quiebra, y él de alguna manera la rescató, y cuenta su historia y cuenta de manera muy particular cómo el tema de redefinir el propósito cambió por completo la estrategia. Yo me sorprendo cuando hacen ejercicios de estrategia y se quedan hablando solo de la estrategia competitiva, o se quedan por allá filosofando sobre los temas aspiracionales del largo plazo. Hagámonos esa pregunta. ¿Para qué existe nuestra organización hoy y por qué deberíamos, después de todo lo que pasó, merecernos la confianza y el respaldo de las personas que nos rodean? Esto es clave, hemos oído mucho de eso, pero no lo quiero dejar de mencionar y en aras del tiempo seré muy breve. Pasamos de hablar de sostenibilidad desde la estrategia como una cosa cosmética que era simplemente políticamente correcto tener a una cosa estructural. Hoy ya ven ustedes, y esto se va a agudizar, y la pandemia aceleró esa tendencia, créditos en los bancos con tasas preferenciales o para empresas más sostenibles o para proyectos o financiar proyectos que apuntan a la sostenibilidad. ¿Cuál es el discurso, el mensaje en términos de sostenibilidad, de convivencia con la comunidad, de armonía con el medio ambiente? ¿Cuál es el mensaje que tiene su estrategia para sus partes interesadas? ¿Cómo su empresa dentro de la estrategia está caminando hacia esa sostenibilidad? Y ser sostenible, de alguna manera, ahí tenemos referentes en Colombia maravillosos que están muy reconocidos a nivel mundial, empresas de alimentos, empresas del sector financiero, que lideran en los índices de sostenibilidad del Dow Jones, por ejemplo, que son referentes, es decir, ese conocimiento ya está en el país y esas buenas prácticas no son ni deberían ser privilegio para las grandes empresas. Es un tema de voluntad y de convertirlo en algo estratégico. Entre otras cosas, ¿por qué? Si ustedes van a hacer negocios con el exterior, si van a traer inversión extranjera, si quieren tener una empresa porque la quieren vender, este tema de sostenibilidad se vuelve crítico a la hora de tener conversaciones en temas estratégicos. Pasamos de una obsesión por el futuro, por predecir el futuro, que de alguna manera los humanos, repito, siempre nos ha inquietado mucho. Imagínense la vida, cómo sería aburrida si supiéramos qué va a pasar mañana. Siquiera no lo sabemos. Pero esa obsesión de alguna manera siempre ha estado ahí. Y pasamos de estar obsesionados por entender ese futuro a tener que hacer conciencia de algo que no nos había pasado porque no habíamos tenido un experimento tan drástico como este. Y es preguntarnos ya no solo por el futuro, sino también por la permanencia. Pregúntense qué cosas no han cambiado. Con toda esta oleada de temas que vinieron con la pandemia, ¿qué cosas se mantienen? Este es el libro de Jeff Bezos, Crea y Divaga, que es del 2021, donde él, dentro de las muchas cosas que dice, cuenta esto y habla precisamente de este asunto. Él vive sorprendido de nuestra obsesión con el futuro y dice, nos falta mirar más lo que permanece. Y cuenta cómo Amazon, desde que nació en su estrategia, ha tenido dentro de sus pilares uno que es básico,
relacionado con lo que no cambia. Y él dice, mis clientes desde que fundé la empresa hasta hoy y en el futuro van a querer siempre tres cosas: variedad de productos, oportunidad de entrega y cada vez mejores precios. Todo lo que yo haga, todo lo que he hecho estos 20 años y lo que haga los próximos 20, para darles variedad, precios adecuados y oportunidad de entrega, lo van a valorar. Eso es lo que no ha cambiado. Pregúntense en su estrategia hacia el futuro, ahora que estamos regresando parcialmente a una versión parecida del mundo, ¿qué cosas después de este experimento forzado no cambiaron? Pasamos de la ejecución inercial, es decir, donde simplemente le íbamos haciendo seguimiento a la estrategia, a lo que llamo flexibilidad adaptativa. Hoy, de alguna manera, no es momento para simplemente tener esa reunión anual de estrategia e irle haciendo seguimiento a lo que definimos allá, o seguirle el paso al presupuesto financiero que hicimos, que debería simplemente reflejar la estrategia. Hoy necesitamos ser más críticos cuando hablemos de la ejecución de la estrategia, y hay dos temas que les sugiero revisar. El primero, revisen, y esto suena hasta jocoso, pero es la verdad, si la estrategia que están ejecutando es la que dijeron que iban a ejecutar. Roger Martin, autor de un libro maravilloso que se llama Playing to Win, que les recomiendo altamente a los que les gusta la estrategia práctica, escrito por H.G. Lafley, quien fuera el CEO de Procter & Gamble, y por Roger Martin. Básicamente lo que dice es que la estrategia es lo que hacemos, no es lo que decimos. Entonces, cuando estén revisando la ejecución, asegúrense de sí estar ejecutando la estrategia que dijeron. Y segundo, antes de ponerse a hacer cambios en la estrategia, pregúntese si la ejecución está siendo la correcta. Si ustedes están haciendo lo mejor que está en sus capacidades por esa estrategia y el resultado no se da, pensemos en hacerle cirugía a la estrategia. Pero ante la situación actual, la tentación siempre es cambiemos de estrategia, y aquí viene una reflexión del profesor Jorge Ramírez de la Facultad de Administración, profesor en los Andes y en la Facultad de Negocios de Harvard, que nos dijo en un escrito maravilloso que está en una página completa del diario El Tiempo, que uno de los grandes riesgos que tenemos hoy y que seguimos teniendo es sobre reaccionar ante los cambios. Entonces, cuando ejecutemos la estrategia, miremos, ¿estoy ejecutando la estrategia que dije? Y segundo, es posible que tenga que hacer ajustes en la estrategia, pero primero preguntémonos si estamos realmente ejecutándola correctamente. Cuando hablo de flexibilidad adaptativa es que la estrategia no es un libreto, y cuando estemos ejecutando tenemos que movernos de acuerdo a muchas circunstancias. Por eso la estrategia no debe ser un plan. Los planes nos quitan flexibilidad. Pasamos del multitasking a las prioridades estratégicas. Una recomendación de fondo. Necesitamos enfocarnos y eso es estrategia. Para el año entrante, pregúntense, ¿cuáles son sus 3 o 5 prioridades estratégicas? Los temas de los que van a hablar, a los que les van a hacer seguimiento, que más potencial tienen para llevar su estrategia a donde ustedes quieren, para convertir su empresa o organización en eso que se imaginen. No podemos estar haciendo hoy de todo en una situación como la que acabamos de vivir, y el enfoque, de alguna manera, lo que nos debería permitir es priorizar el uso de los recursos de nuestro tiempo en aquello donde hoy necesitamos buscar resultados y necesitamos sobre todo validar si la estrategia es la correcta. ¿Cuáles son las prioridades que nos van a permitir mover la estrategia en la dirección que queremos y la organización, o demostrarnos si es el camino correcto o no? Entonces, definir prioridades estratégicas, otra recomendación para buscar enfoque, y repito, el número recomendado por nuestro amigo Don Sul es de 3 a 5. Y para ir cerrando, pasamos de buscar consensos sinfónicos cuando hacemos estrategia a una regla que básicamente me refiero a una frase de cajón. Estemos 80% de acuerdo y 100% comprometidos, y démonos permiso de actuar en banda de jazz. Es decir, a veces toca improvisar, a veces nos toca experimentar. Este no es un tiempo, insisto, para pensar que la estrategia es una partitura o es un libreto. Claro que tenemos que estar de acuerdo, claro que tenemos que conversar, pero si ustedes en sus conversaciones estratégicas llegan a un consenso, les pido el favor que retomen la conversación, porque es totalmente anómalo en un futuro tan incierto como el que tenemos ahora, pensar que todos vamos a estar viendo lo mismo. Hacer estrategia hoy es un reto mayor, sin duda, pero también es una oportunidad excepcional. Es decir, la incertidumbre no es otra cosa que la multiplicación de los futuros posibles, y en ese orden de ideas, si bien puede ser más complejo hacer estrategia,
Nunca antes, por lo menos en la humanidad reciente, habíamos tenido un fenómeno tan profundo, tan generalizado, como para que nos llevara a abrir oportunidades que de otra manera jamás se hubiesen abierto. Siempre me dicen, bueno, ¿y la estrategia cómo sé que está bien formulada? El año pasado, en una de mis columnas, que no es semanal, realmente es quincenal, publiqué esta que se llama Claridad Estratégica. Entonces, cuando terminen sus conversaciones estratégicas para el año entrante, les sugiero que se hagan como mínimo estas preguntas para saber si sí tienen clara la estrategia. Primero, ¿cuál es su propósito? Acuérdense de Hubert Joly. ¿Para qué existimos? Segundo, ¿qué es lo que queremos lograr? Hay mucha incertidumbre, pero ¿cuál es la empresa o organización que usted se imagina dentro de 3 años? Ah, bueno, Carlos, es que la definición de largo plazo cambió, claro. Hay un consultor de InnoSight que no me canso de mencionar que dice que el largo plazo es aquel momento del tiempo a partir del cual se nos vuelve incómodo hablar del futuro. Hay empresas para que su largo plazo son 6 meses, otras un año, otras 3. Pero hagan ese ejercicio. Nosotros, ¿en qué es en lo que nos queremos convertir? No hemos perdido el derecho a soñar. A soñar, cada uno verá qué tan aterrizado, pero a imaginarnos nuestra organización en el futuro. Tercero, tengan claro el ámbito de negocios, es decir, en qué negocios de los que estoy me quedo, de qué negocios me voy, a qué negocios debería entrar o voy a entrar, y muy importante, dónde voy a crecer. Esto es todo un capítulo en estrategia. El crecimiento no es una ambición caprichosa. Si somos una empresa con un buen propósito que genera impacto, pues queremos multiplicarlo. Cuarto tema para saber si tenemos claridad estratégica. ¿Cómo vamos a competir? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Ya les di ideas de cómo evaluarla. Y sobre todo, lo que hablábamos de cultura, de desarrollo del talento, ¿qué capacidades necesito para ejecutar esa estrategia en particular? Hablemos de cultura, es el quinto punto. Tenemos la cultura que necesitamos. Y acuérdense que la cultura no es cualquier cultura, es la cultura que mejor le sirva a la estrategia que estamos ejecutando. Y por último, lo mencioné, tengamos claras esas prioridades estratégicas. A los que les gustan las cosas más complejas, hay una herramienta que pueden descargar en mi página www.carlostelles.co/herramientas, se llama Está bien formulada nuestra estrategia, 40 preguntas para responderla a esa pregunta. Entonces, si quieren algo más complejo, vayan a esta herramienta, la pueden descargar gratuitamente, pero si en sus conversaciones estratégicas, insisto, pueden responder a las preguntas que acabo de mencionar, creo que pueden declarar con confianza que tienen claridad estratégica. En mi página van a encontrar otras herramientas que pueden descargar, documentos sobre juntas directivas y un libro que escribí en la pandemia, corto, de una lectura, realmente lo que llaman un ebook, es más un documento digital, sobre buenas prácticas para tomar decisiones en tiempos de crisis como parte de todo ese desarrollo de nuestro pensamiento estratégico. Con esto termino y te cedo la palabra a Jaime. Mis datos de contacto, mi página web, mi correo electrónico, y a los que les gusten las redes sociales, la red en la que soy más activo es LinkedIn. Me pueden buscar como Carlos Telles Pensamiento Estratégico y allí me dará mucho gusto recibirlos si me envían una invitación. Con esto cierro y te dejo entonces la palabra a Jaime y les agradezco muchísimo de nuevo su atención y tendremos ahorita espacio para responder algunas preguntas. No, mil gracias. Antes a ti, Carlos, por este maravilloso espacio de intensísimo valor para quienes están acá, para los gerentes, directivos y personas que hacen estrategia en sus organizaciones, que tienen este difícil reto y responsabilidad en las empresas, porque de hacer esta escogencia, como tú bien lo dices, del rumbo hacia donde va a caminar las organizaciones en el corto, mediano y largo plazo. Como les habíamos anunciado, vamos a tener en este espacio, mientras ustedes nos envían más preguntas al chat, que ya han llegado algunas de ellas, pero la idea es que generemos más interacción, queremos presentarles, como Carlos también les dio de antesala, el programa de alta gerencia internacional, que fue el patrocinador o quien hizo esta invitación a este maravilloso webinar que tuvimos con Carlos. Este es un programa pionero y líder en el país en la formación de altos directivos. Ya son 54 años de tradición, más de 3.300 ejecutivos y directivos formados de las grandes organizaciones, medianas organizaciones y empresarios, un público al cual valoramos enormemente y sabemos que en esta formación encuentran un espacio para encontrar esos nuevos conocimientos y habilidades para afrontar los retos presentes y futuros de las organizaciones. Como pueden ver, esa es parte de nuestro propósito como programa, y es que ustedes puedan llevarse, y quienes ingresen al programa, esos conocimientos y esas herramientas actualizadas, lo que está en vanguardia, que puedan sentarse y tener unas conversaciones entre pares
unas conversaciones de primer nivel y con profesores de la talla de Carlos para que puedan pensar en qué es lo que están viviendo y hacia dónde están caminando ustedes y las organizaciones, las industrias y el país. En este programa tenemos 3 grandes módulos, como lo pueden ver en este momento en pantalla. Tenemos un módulo inicial de estrategia gerencial muy robusto en el que Carlos, para que también vayan proyectándose en las sesiones, Carlos dicta la sesión de direccionamiento empresarial. Luego tenemos un módulo de habilidades y conocimientos gerenciales, donde Carlos también vuelve a hacer presencia en la parte de juntas directivas. Tenemos el módulo 3 de capacidades técnicas, donde fortalecemos esa visión holística e integral de las organizaciones con mercadeo, innovación, finanzas y supply chain. Y tenemos una experiencia de cierre muy interesante. Eso es una visión muy global, muy 360 de las organizaciones, de sus áreas y de lo que necesita actualmente un gerente para ser un mejor gerente. Importante contarles que este programa también tiene una salida internacional en la cual buscamos fortalecer 3 competencias que consideramos fundamentales en este camino, que son pensamiento estratégico, liderazgo e innovación. La Semana Internacional se desarrolla con el Instituto de Empresa en España, una escuela de primerísimo nivel, sino que Carlos nos lo diga, en la que buscamos fortalecer estas competencias con una visión mucho más global e internacional que nos lo pueden dar los profesores y las experiencias que conoceremos allí. Así que resumiendo, ¿por qué ser parte de Alta Gerencia Internacional? Algunas de las razones. Primero, pues es un programa pionero y líder. Este sello estaría en su hoja de vida como ejecutivo y directivo, siendo parte de estos 54 años de historia y ayudándonos a construir la historia venidera, porque han pasado también por acá los directivos de las organizaciones más importantes de este país, así que es un sello que se comparte con estos directivos y que ustedes podrían seguir sumando en corto tiempo, y lo decimos así porque son 9 meses aproximadamente en los que van a poder actualizar y llevarse esos conocimientos y herramientas para afrontar los retos presentes y futuros. La salida internacional como un diferencial importantísimo y que complementa lo visto de manera nacional en nuestra universidad. Garantizamos conversaciones entre pares e interacción de primer nivel en las sesiones, y esto pues se puede garantizar debido a un muy buen proceso y riguroso proceso de admisión de quienes ingresan al programa. Y un dato muy importante, y es que quienes no son egresados de la Universidad de los Andes, quienes finalizan y se certifican en alta gerencia internacional, adquieren el estatus de egresado de la Universidad de los Andes, todos sus beneficios, y esto demuestra la relevancia que tiene esta formación tanto para la universidad como para el sector empresarial. Así que tengan presente, ya para dar paso a las preguntas que ya han llegado algunas de ellas, este año vamos a tener 2 cohortes, este año no, el 2022, pero que ya estamos hablando, este año ya es 2022 prácticamente, vamos a tener 2 cohortes en el año, una con mayor presencialidad, otra en un formato más blended, entendiendo las nuevas realidades de las personas, sus necesidades, sus intereses y sus gustos, que muchos de ellos han cambiado y se han transformado a partir de la pandemia, claramente. Tenemos un requisito de ingreso, personas ejecutivos realmente con mínimo 8 años de experiencia en cargos directivos y gerenciales y un mínimo de 32 años de edad. Por eso insistimos en que se generan conversaciones de primer nivel y entre pares, y tengan presente que tenemos unos descuentos muy especiales para egresados uniandes, para personas que están fuera de Bogotá y Cundinamarca que quieren ser parte de esta formación, y también para descuento para grupos de personas a partir de 3 personas en adelante, y 2 bullets importantes que subrayamos en la parte final de este slide. Quienes realicen el pago este año van a permanecer con tarifas 2021 y se evitan el incremento que vamos a tener para 2022, y tenemos un plan de pagos directo y sin intereses con la universidad, así que las posibilidades y todas las puertas abiertas para que sean parte de este maravilloso programa, sean parte de Alta Gerencia Internacional. Así que, Carlos, con esto vamos a dar inicio a las preguntas que nos han llegado de algunas personas. Voy a empezar a leerte por acá. Mario Abril nos había hecho, Carlos, que si puedes hacernos una recapitulación de por qué no conviene o no es pertinente hablar o referirnos a planeación estratégica. Ya, Carlos. Gracias, Jaime. Esa pregunta la vi aquí en el chat. Yo no diría que no sea pertinente. Es en el lenguaje coloquial
la forma en la que nos referimos a estos procesos, unos procesos de planeación. De acuerdo, de hecho hay áreas en las empresas que se llaman de planeación, que tienen a cargo acompañar, liderar o gestionar estos ejercicios. ¿Cuál es el tema problemático para algunos de los que hacemos estrategia con esa palabra planeación? Que de alguna manera, si volvemos la estrategia un plan, corremos el riesgo de que cuando cambian las circunstancias, el plan deja de ser vigente y nos quedamos sin estrategia. Es decir, la estrategia no es un plan. Hacemos planes para ejecutar la estrategia. Claro, tenemos una estrategia a 3 o 5 años vista. Hacemos planes a 6 meses o un año y los plasmamos en un presupuesto. Perfecto. Hay un plan con unos objetivos, con unas inversiones, con unos indicadores, por supuesto. Pero esa no es la estrategia. La estrategia son las grandes escogencias. Y ahí viene un tema, precisamente para iluminar esa pregunta, que es básicamente ese otro filósofo menos conocido que Michael Porter, muy conocido y con razón, que es Henry Mintzberg, que escribió este libro extraordinario que se llama El Safari Estratégico. Es un libro del año 98 con una segunda edición en el año 2009. Mintzberg tiene un artículo, lo pueden buscar en Google, que se llama El fin de la planeación estratégica. Y explica un poco este concepto y el por qué. Pero más importante, hace referencia a lo siguiente. Tenemos la idea, y esto es muy propio de algunos ámbitos académicos, de que la única forma de hacer estrategia es haciendo ejercicios de planeación. Y Mintzberg, en este safari estratégico, nos muestra, a falta de 1, 2 o 3, 10 caminos por los cuales las compañías llegan a hacer su estrategia y son caminos exitosos. Líderes visionarios, compañías que hacen su estrategia desde lo que aprenden. Por eso, cuando venimos al ambiente académico, a veces hay un riesgo, y creo que los que estamos acompañando estas sesiones debemos cuidarnos y cuidar a nuestros participantes en los programas de no caer ahí, y es creer que una estrategia que no fue hecha con mucha metodología, con muchas herramientas de planeación, es una estrategia débil. Eso es un error. De hecho, creo que si algo podemos hoy reaprender o desaprender para ahora aprenderlo, es esa forma de pensar en la manera de hacer estrategia que tienen los emprendedores. Y para eso les hago la 10ª recomendación literaria de la noche, que es este libro que se llama Getting to Plan B, del año 2009. Siempre que definimos una estrategia, tengan la absoluta seguridad que van a llegar en la realidad. Una cosa es la estrategia definida, deliberada, otra es la que vamos a ejecutar realmente en la práctica. Y cuando comparen su estrategia el 1 de enero y miren lo que hicieron el 31 de diciembre, se van a dar cuenta que realmente ejecutaron el plan B, C, D o Z. Ese es básicamente el mundo de la estrategia, es la flexibilidad estratégica que necesitamos tener. Claro que hay que hacer una estrategia, pero de alguna manera la forma en la que los emprendedores hacen su estrategia, la forma en la que los empresarios, estos líderes que has construido empresas maravillosas en estrategia, no necesariamente es lleno de matrices y de cuadritos y de análisis, para nada. Entonces, lo que yo siempre les sugiero a las personas es que sean muy respetuosas de la concepción estratégica y que antes que preguntar por cómo la hicieron o el método, que es irrelevante, es que entiendan cuál es su lógica y sobre todo que midan la calidad de las estrategias por lo que realmente hay que medirles, que es por los resultados. Qué tanto estoy viviendo mi propósito, qué tanto impacto genero en mi entorno, qué tantos resultados estoy generando para mis clientes, para mis colaboradores de manera muy importante, por supuesto, qué resultado económico estoy obteniendo. Una estrategia, por bien hecha que sea, con mucha metodología de planeación, no tiene ninguna garantía de ser exitosa. Y siempre, repito, tengan la tranquilidad, es otra cosa en la que les quiero dar moral, mucho más ahora, van a terminar ustedes en el plan B. Pero hay que empezar por un plan A. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Carlos. Antes de continuar con la siguiente pregunta, Daniela Barbosa les ha dejado ahí en el chat una información importante para quienes estén interesados en conocer más de Alta Gerencia Internacional, nos puedan dejar sus datos o comunicarse rápidamente con alguno de nuestros canales de comunicación. Será un gusto que sean parte de este maravilloso programa. Jacobo, Carlos hace una pregunta sobre
la manera en cómo se desarrolla la planeación estratégica en la organización. Entonces pide una recomendación sobre si es mejor realizarla internamente con algunos asesores o encomendarla totalmente a un externo, a un consultor externo, que qué recomendación puedes dar acerca de esos procesos de planeación estratégica. Por supuesto, miren, varias cosas. Lo primero, la estrategia es una responsabilidad del equipo ejecutivo en las empresas. Aún en las empresas de familia o en las empresas pequeñas, tenemos que privilegiar el espacio de los ejecutivos. ¿A qué me refiero? No es necesariamente la obligación en las empresas el que la estrategia la hagan los dueños, cuando es una empresa pequeña con unos dueños muy activos, o que la haga la junta directiva. Es decir, siempre es bueno involucrar a las personas que están ejecutando la estrategia en esa conversación estratégica, para que ese conocimiento quede disponible en la conversación como parte de los insumos para tomar esas decisiones y hacer esas escogencias. Segundo, habrá casos en los que los consultores aporten y ayuden en esas definiciones. Hay dos versiones allí dentro de muchas posibles. Los consultores que aportan metodología, facilitación, conceptos, ejemplos, experiencia, y los consultores que aportan ya conocimiento duro sobre un tema específico, que son expertos que llegan realmente a aconsejar. En el primer caso de los consultores que acompañamos empresas a hacer estrategia, más desde la facilitación, la experiencia, las herramientas, la convicción, y aquí hablo desde mi convicción, es que lo mejor como materia prima para hacer estrategia está dentro de las organizaciones. Entonces, delegar la estrategia a un externo creo que sería renunciar a esa responsabilidad que tienen los ejecutivos de participar en ese proceso. Por supuesto, si es una empresa familiar, una empresa pequeña, los dueños, si hay una junta asesora o directiva, pues la junta se involucrará, pero no es un deber o función de la junta hacer la estrategia realmente de los ejecutivos. Así que delegarla sería renunciar a una obligación que tenemos los ejecutivos en las compañías. Y segundo, si realmente no sabemos muy bien sobre metodologías, sobre facilitación, sobre herramientas para tener conversaciones estratégicas, eventualmente la presencia de unos consultores puede ayudar. Pero si dentro de la compañía y por la cultura de la empresa, por la afinidad del equipo, esas conversaciones son productivas, si se hicieron claramente desde el principio la pregunta de qué decisiones o escogencias son las que tenemos que hacer, qué preguntas tenemos que resolver, no necesariamente tiene que haber consultores allí. De hecho, hay muchas empresas, y a mí me pasa y es parte de lo que hago para las empresas, que no quieren consultores en sus conversaciones estratégicas, pero quieren consultores que les ayuden a diseñar las sesiones, a sugerirles herramientas, a eventualmente darles una conferencia de contexto para promover una conversación, pero no los quieren presentes en la conversación estratégica. Entonces, no hay una buena práctica estándar. Yo diría que lo importante es saber cuáles son las necesidades, qué capacidades tenemos al interior para resolver esas necesidades desde el punto de vista estratégico y ahí definir si necesitamos el acompañamiento externo en el modelo de facilitación metodológica y conceptual o para temas muy puntuales, que por supuesto puede ser el caso, necesitamos una asesoría ya más de tipo técnico, yo la llamo dura, donde lo que queremos es traer conocimiento desde un consultor para definir un camino en un tema específico. Juan Carlos, vamos con la última pregunta de Jorge Mario Cardona. La pregunta es, me gustaría saber cómo estás viendo la vida digital en la estrategia actual de las empresas. Él pone un ejemplo, habla de los metaversos y otros ambientes donde seguramente se requieren conceptos claros de estrategia y que muchos directivos delegan esto de pronto a áreas específicas como marketing. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, miren, yo precisamente, fíjense que uno de los paradigmas, y esto va para las juntas directivas, para los gerentes generales, es que ya no podemos quedarnos hablando de transformación tecnológica. Y cuando hablo de mentalidad digital, es que así seamos dinosaurios digitales, tenemos que acoger la conversación sobre lo digital como parte de la conversación estratégica. Eso ya no es un tema del área de TI o del área de sistemas, como la queramos llamar, para que se encarguen de la transformación tecnológica. Es un tema estratégico. ¿Y estratégico es qué? De la esencia de la definición del futuro de las empresas para darles sostenibilidad. Que sostenibilidad en estrategia tiene dos acepciones. Por supuesto, nuestra relación con el medio ambiente, con las comunidades, con quienes nos rodean, pero también sostenibilidad, la obligación de tener una organización
viable, rentable, vigente, no solo en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo. Para eso hoy hablar de tecnología, de digitalidad, es obligatorio. Y tenemos mucha ignorancia en las juntas, en las gerencias generales, y a veces relegamos el tema a los expertos. Creo que hoy es un asunto donde sin duda los expertos tienen que apoyarnos muchísimo en ayudarnos a entender, a ver rutas posibles e implementar, pero donde la definición de la estrategia tecnológica hace parte de la esencia de la estrategia de la empresa como tal. Y ahí es donde se vuelve clave tener clara la estrategia para ver esa transformación digital, dónde es más pertinente, para ver dónde nos quedan mejores invertidos los recursos y para ver cuáles son las oportunidades de negocios nativos digitales y romper de alguna forma la inercia natural de la gran mayoría de empresas, y es simplemente a la de querer transformar o inyectar tecnología en sus procesos sin cambiar o los modelos de negocio, cuando realmente hoy puede haber oportunidades desde la digitalidad para nuevos modelos, nuevas formas de generar ingresos y rentabilidad, o para de alguna forma trascender en esa conversación para apalancar a la compañía, no marginalmente desde transformar o apalancar procesos, sino para realmente hacer cosas de mucho más calado desde el punto de vista tecnológico. Entonces, yo diría, claro que es importante la parte técnica, dura, práctica, la implementación, pero el tema tecnológico hoy es de la esencia de la conversación. Entre otras cosas, porque es donde más oportunidades podríamos tener hoy de buscar escalar negocios, trabajar en temas de costos, llegar a nuevos mercados, buscar eficiencias con los recursos que tenemos, todo eso que nos motiva a aplicar tecnología, que es clave para la sostenibilidad de la empresa y por lo tanto es una conversación del mundo de la estrategia. Muchísimas gracias, Carlos, por responder estas inquietudes de nuestros asistentes. Yo solo tengo una última solicitud especial para ti y es que les dejes un mensaje, Carlos, ¿por qué ser parte de Alta Gerencia Internacional? Claro, Jaime, con mucho gusto. Miren, yo he tenido la oportunidad ya de acompañar varios grupos en este programa y doy fe desde lo que conozco del diseño del programa, el perfil de los participantes, sesiones de algunos de mis colegas a los cuales encantado he asistido para aprender. Soy un aprendiz convencido y por eso me gusta ser parte de este mundo académico. Soy testigo del potencial que tiene este programa para generarle valor a sus participantes. Los profesores que estamos allí somos personas que hacemos lo que ustedes vieron, que yo soy apenas un ejemplo que hice. Somos personas que estudiamos los temas en los que estamos, leemos y nos preparamos mucho, pero siempre estamos conectados con la práctica. Hacemos asesorías, estamos en juntas directivas, dialogamos con gerentes, con personas que están en la práctica. Así que la pertinencia de este programa es absolutamente práctica, cuidando el rigor académico de una institución como estas. Es decir, lo que hacemos los profesores en esta institución y para programas como estos es mantenernos en la punta del conocimiento en los temas que tratamos para brindarles a los participantes de un programa como este eso que están esperando, que de alguna manera Jaime ya lo mencionó, pero que desde el punto de vista de los profesores lo que más cuidamos es que esto que traemos a la mesa sea actual, sea pertinente. Ustedes creo que me vieron usar muy poquito ejemplos de esos académicos de Apple, de Amazon, de Google, no sé qué, empresas del país que son con las que yo trabajo, conectadas a nuestro entorno, a la región, a Latinoamérica, y en ese sentido eso es lo que van a lograr. Conversaciones de muy buen nivel, aplicadas con rigor y con un equipo o grupo de compañeros de viaje extraordinario como los que he tenido oportunidad de acompañar en estas sesiones. Así que están cordialmente invitados y para aquellos que se decidan a ser parte del programa, me va a dar mucho gusto acompañarlos para conversar de estrategia y conversar un poco también de gobierno corporativo. Así que a todos les deseo una muy feliz noche. Espero que se lleven buenas ideas y se llevan además 10 recomendaciones literarias, algunas de las cuales seguramente ya también están en español, que espero que les resulten de utilidad. Así que para todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo a la facultad, Jaime, a tu equipo por invitarnos y aquí nos veremos de vuelta. Mil gracias, Carlos, a ti por este maravilloso espacio, a las más de 120 personas que estuvieron acompañándonos en esta hora de conversación.
De nuevo, gracias por estar acá, por sacar el tiempo y espero ver a muchos de ustedes próximamente en este maravilloso programa de alta gerencia internacional. Una feliz noche a todos y nos estaremos viendo en otros espacios. Gracias de nuevo. Chao. Gracias. Que estén bien.